bienvenidos hermanos. Vamos a comenzar nuestro servicio de hoy miércoles. Creo que es el último miércoles de junio de este mes, o de estos meses del ciclo de edificación del hogar y la familia. Y vamos a cantar este himno, el número 14. Dice: Dios está presente. Allí dice Éxodo 33, 14: mi presencia irá contigo. Así que vamos a cantar este himno 14, Dios está presente. Bienvenidos a este miércoles 25 de junio. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí en este lugar. Tenemos, los anuncios que tenemos son los mismos que hemos estado dando en estos días. Recordar que el día 6 de julio pues tendremos la celebración, el inicio. Ese mismo día tenemos dos cosas. Tendremos el inicio de la Escuela Bíblica de Verano, y al mismo tiempo también tendremos un día de celebración. Vamos a hacer una celebración parcial, podríamos decir, al día 4 de julio, que ya va a haber pasado en ese momento, porque ese domingo es el día 6, pero vamos a hablar y vamos a tener un culto que tiene que ver algo más o menos acerca de lo que tratamos todos los años para este tiempo, que es el día de la independencia de este país, el cual se formó bajo las bases de la palabra de Dios. Y en nuestras iglesias, vamos a celebrar este tiempo, recordando que el Señor estuvo presente en ese tiempo, y queremos también que continúe presente también en estos tiempos, en cada una de las cosas de nuestras vidas. Y recordar que también el día 7 de julio, el lunes, a partir de las 7:30 de la noche,
pues tendremos la escuela bíblica de verano, la escuela bíblica de vacaciones, que será toda la semana, todos los días, de lunes a viernes, de 7:30 a 9:30. Y luego el domingo, día 13, pues tendremos el Día del Niño y las conclusiones de esta escuela bíblica. En el día de hoy, en la mañana, llamé ya para el slide que vamos a tener, las máquinas también que se utilizan mucho con el tema de los niños, los algodones, el algodón, el rayado, que le llaman también, granizado, y ciertas cosas que vamos a traer, temas deportivos también, juegos, y bueno, los mayores también disfrutarán este tiempo y esa tarde con nosotros. Así que prepárese para venir el día completo y estar aquí también en la iglesia y en el patio de la iglesia haciendo diferentes actividades. Y bueno, los que van a trabajar, a tirarse en el slide y van a bañarse y todo, recuerden traer los recambios de ropa adecuadamente para venir ese día. Así que estaremos presentando esta semana, que va a ser una semana seguramente de una gran bendición para todos. Vamos a orar por dos asuntos del calendario de oración. Los dos asuntos que nos corresponden ahora sería el 16, y vamos a pedirle a la hermana Ruth que ore por el 16, que dice: oren para que los niños se sientan cómodos haciendo preguntas a los líderes sobre la salvación. Oren para que los líderes confíen en el Espíritu Santo para darles respuestas. Y en el número 17 vamos a pedirle a Olivia que ore donde dice: pidan por seguridad física y energía para los líderes de recreación durante la semana. Así que vamos a orar por estos dos aspectos. Ruth. Bien, vamos a continuar con nuestra lectura bíblica, que vamos a buscar allí en Efesios. Efesios 2, del 1 al 10. Vamos a tener la lectura de manera alternada. Efesios 2, del 1 al 10, y nos ponemos de pie reverentemente. Efesios 2,
del 1 al 10. Comenzamos. Dice: salvo por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a pedirle al hermano Eugenio que ya tenga un momento de oración. Gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos das, Señor. Gracias por tu perdón, por tu amor y porque llegamos a tu casa para aprender de ti, para darte la gloria, la honra y todo eso, para buscar en tu presencia. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y ayúdanos a estar limpios delante de ti para que estas oraciones sean que lleguen a tu trono de gracia y puedan ser contestados según tu riqueza y gloria. Sea con el mensaje, con el estudio de esta noche, prepara nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para aprender de ti, de tu palabra, de tu mandato y de tu enseñanza. Gloria a tu nombre y gracias por tu bondad. Amén. Gracias, hermano. Los niños y jóvenes tienen su tiempo de ensayo. Bueno, seguramente ustedes dirán por qué el pastor escogió una lectura como esa en el día de hoy. Bueno, quiero marcar específicamente el versículo 7, donde dice: para mostrar, y ya veremos más adelante por qué razón, ¿verdad? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, pues, en primer lugar ya concluimos con los dos primeros resúmenes de este libro de los Hechos. Y hoy, bueno, pues terminaremos definitivamente, espero que sea así sea, con este tercer resumen del libro de los Hechos. Y espero que estos estudios hayan servido de una gran enseñanza, que hayamos podido aprender a través de todo los 28 capítulos de los Hechos de los Apóstoles, muchas cosas importantes acerca de la vida de la iglesia, sobre todo la manera que tenemos que comportarnos, y muchas cosas que nosotros practicamos hoy en día y que continúan desde aquellos tiempos también. Así que en los dos primeros resúmenes habíamos hablado de la manera general de la vida de los primeros cristianos, los que redactan los temas de literatura cristiana hablan acerca de y hablan de la iglesia primitiva. A mí, a pesar de que es correcto, pero no me gusta mucho decir así, porque cuando yo era niño pensaba que la iglesia primitiva era otra cosa. Claro, como en la escuela nos enseñaban que los primitivos eran los hombres aquellos, los raros y todas esas cosas, que realmente todo eso es una farsa y está todo lleno de mentiras. Bueno, con el tema de la evolución y todas esas cosas, cada vez que mencionaban en la iglesia primitiva, pues yo me imaginaba que la iglesia vivían en cavernas. Bueno, realmente vivieron en cavernas por la persecución, pero no de la manera en que uno lo pensaba, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando yo hablo de la iglesia primitiva, ya ustedes saben que es la primera iglesia constituida de esa manera.
Entonces vimos la manera en que Pedro, por ejemplo, muchas cosas vimos allí. Vamos a recordar algunas de ellas. La manera, por ejemplo, en que Pedro y Juan se enfrentaron al concilio. Eso lo mencionamos también ya la pasada semana, y allí habíamos recordado en los primeros capítulos al mártir, o sea, el primer mártir de la Biblia. ¿Quién fue? Esteban. ¿En qué capítulo se acuerdan que estaba la muerte de Esteban? En el capítulo 7. En el capítulo 7. Y posteriormente conocimos también la manera en que Saulo, llamado así todavía, fue llamado por el Señor para constituirse en el principal apóstol. ¿En qué capítulo fue? ¿A partir de qué capítulo? Del 9. No espero que, o sea, yo no espero que ustedes recuerden los capítulos de cada una de estas cosas, pero lo digo para que vayan recordando y para que quizás algo se le pegue y puedan entonces, cada vez que hablan de la conversión de Pablo, o sea, de la muerte de Esteban y de la conversión de Saulo, pues se acuerdan de los capítulos 7, 8 y 9 de los Hechos. Y bueno, pues la primera vez que se menciona a Saulo, precisamente fue al final del capítulo 7, donde dice que cuando estaban matando allí a pedradas, cuando estaban lapidando a Esteban, había un cierto joven llamado allí como Saulo, que pusieron las ropas de los que iban a apedrear, pusieron las ropas allí a los pies de un tal Saulo. Y también el primer versículo del capítulo 8 comienza diciendo: y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué significa esto? Que él aprobaba la muerte y aquel acto de una magnitud terrible que estaba sufriendo aquel hombre, el cual dijo: Señor, no les tomen en cuenta este pecado. Y si eso llegó hasta nosotros hoy día, es que todos aquellos que estaban allí apedreándole seguramente escucharon eso. Y Dios quiera y que sus conciencias hayan sido también reprobadas y puestas a prueba para que se hubiese convertido por el testimonio de ese primer mártir. Y continuando con el resumen, por ejemplo, estamos hablando de las costumbres y las cosas que habían dentro, las prácticas que habían dentro de esa iglesia primitiva, de esa primera iglesia. Y una de las cosas distintivas de ellos, por ejemplo, era que practicaban el bautismo por inmersión. ¿Y por qué decimos esto? Porque actualmente nosotros también practicamos el bautismo por inmersión porque entendemos que es bíblico. Hay muchos grupos, no les digo iglesias ni denominaciones, pero muchos grupos por ahí que para bautizar ellos hacen es que te riegan un poco de agua, te tiran agua, le llaman aspersión, no por inmersión, sino por aspersión. Eso no es bíblico. Hay otros grupos, por ejemplo, que bautizan a niños, piensan y consideran que si no se hace, los niños entonces se constituyen herejes y que los niños entonces, si mueren, no puedan ir al cielo y cosas semejantes. Y para ir al cielo entonces tienen que los padres y los familiares tienen que poner mucho dinero para poderlo sacar entonces de un estado espiritual donde él estaría. O sea, cosas extrañas que no son bíblicas, que están en contra, por supuesto, de la sana doctrina que nosotros creemos. Entonces, antiguamente los discípulos practicaban el bautismo por inmersión también. Ahora, el relato que nos hace la palabra de Dios acerca de aquellas personas que se bautizaban era que, por ejemplo, los creyentes eran bautizados poco después de su conversión. Por ejemplo, se convertían y muy poco después, ahí mismo, se bautizaban. Y nosotros tenemos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, ¿recuerdan a Felipe y el etíope? ¿Verdad? Dice, ¿qué impide? ¿Hay algo que impide que yo sea bautizado? Y le bautizó en aquel momento. Otra cuestión también, por ejemplo, cuando Pablo sale de allí de la cárcel de Filipos con Silas, ¿qué pasó? Allí el carcelero dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y dice que lo llevó para su casa, le lavó las heridas y dice que Pablo, una de las pocas personas y grupo que bautizó Pablo, dice Pablo que no fue llamado a bautizar, pero uno de los poquitos que bautizó Pablo precisamente fue la familia de este carcelero de Filipos. Y aparentemente pues le bautizó también muy rápido. Ahora, esto ya lo hemos hablado en otro momento. Quiero decir que no eran las mismas circunstancias que tenemos hoy día. ¿Por qué les digo esto? Bueno, ¿en qué ha cambiado las cosas de aquel tiempo hasta ahora? ¿En qué sentido? Bueno, en aquellos tiempos había, podríamos decir, tradiciones muy arraigadas en el corazón de las personas. Y para poder cambiar de esas tradiciones a algo nuevo,
a algo diferente, a algo que no estaba dentro de su enseñanza, quizás de los lugares donde ellos estaban allá, en aquel lugar donde practicaban el judaísmo, y otras personas que practicaban el paganismo, en el caso por ejemplo de los gentiles, pues ellos no consideraban absolutamente el tema de creer en Cristo. Y quiere decir que para poder convertirse, la conversión tenía que ser totalmente real, una conversión absolutamente genuina, y de eso se daban cuenta los apóstoles. De eso se daban cuenta ellos, y por supuesto ellos no iban a bautizar a cualquiera por bautizarlo, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, hermanos, que a través de los años estas cosas han cambiado. No quiere decir ahora, en estos tiempos no podemos apresurarnos a hacerlo de esa manera de una persona recién convertida, porque muchas iglesias lo hacen, y no es que yo lo critico, sino simplemente que yo no comparto eso, porque solo el hecho de bautizar para poder tener más miembros en la iglesia, por eso no es una cuestión realmente. Entonces hay que tener tiempo, hay que observar su testimonio, hay que observar si realmente esa persona es convertida, y eso a través de qué se ve, a través de su modo de vida, a través de muchas cosas. Y bueno, y sabemos que no hay una prueba mejor que el tiempo para saberlo. El tiempo nos dará a conocer. Hay muchas personas que entran a la iglesia y bueno, se convierten supuestamente, levantan su mano, dicen yo quiero ser cristiano, yo me quiero convertir, oran, pero ¿qué pasa? Cuando pasan quizás 6, 7, 8 meses, vuelve entonces al mundo, y esa persona más nunca la vimos de nuevo. Y esa persona, bueno, la vemos así, he visto muchas veces. A mí me dio mucha tristeza una vez allá en España, que había un muchacho que llegó de otro país a España, y era un muchacho muy ferviente, muy cristiano, oraba de una manera tremenda, y bueno, pues estaba allí con nosotros. Entonces ya el pastor principal que había en aquel momento, pues le puso allí a cantar, a hacer cosas en muy poco tiempo, porque consideraba que sí, que era un cristiano verdadero. Pasó un tiempo, menos de un año, y yo estaba caminando con mi familia por allí, por las calles de Gijón, y lo vimos allí fumando, lo vimos allí bebiendo, lo vimos allí haciendo, bueno, tirado y dedicado completamente a los temas del mundo. Y realmente eso da mucha tristeza, porque al ver a una persona que tú consideras que es cristiano, y de momento verlo de esa manera, es que nunca fue cristiano. Dice la palabra de Dios allí en 1 de Juan, que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces las apariencias muchas veces engañan. Por eso hay que tener mucho cuidado y dar tiempo también a las personas, para ver si de manera genuina esas personas pues han sido realmente convertidas. No quiero decir que tampoco tienen que pasar 5 o 10 años para poder bautizarlos, o para poder integrarlos entonces a la comunidad de creyentes en la iglesia y darles ciertas cosas para que puedan trabajar. No es eso, pero sí tenemos que ser muy prudentes en este aspecto. Algo más que se incorporó en aquellos tiempos es que los discípulos, por ejemplo, se reunían el primer día de la semana. Todos sabemos también por qué nosotros queremos que se reunían el primer día de la semana. Hay muchas cosas para poder nosotros en la actualidad reunirnos el primer día de la semana, como el culto general, como el culto que honra a Dios como recordatorio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada domingo nosotros nos reunimos para recordar no solamente la crucifixión de Cristo, sino la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en aquellos tiempos se reunían los domingos también porque ellos consideraban que era el día en este sentido más importante. Después el apóstol Pablo hace una aclaración en Romanos 14, si mal no recuerdo, y nos habla acerca de que hay personas que hacen diferencia entre día y otro día. Dice que cada uno esté convencido en su propia mente. Bueno, pues nosotros estamos convencidos en nuestra propia mente que el día más importante de la semana, en el sentido del programa de Dios para el hombre, precisamente fue lo que hizo con el Señor Jesucristo, que le resucitó de los muertos ese primer día. Y ese día, bueno, es el día que nosotros nos reunimos en la iglesia para poder exaltar de esta manera el nombre de Dios. Pero desde la época de los apóstoles tenemos esta enseñanza de que ellos se reunían el primer día de la semana. Entonces, ellos posiblemente el servicio de ese primer día de la semana no era de la manera formal que lo hacemos nosotros hoy día. No era así, quizás no, ellos no tenían un templo como este. Recuerden que ellos, el pasado resumen, hablábamos de que ellos se reunían de casa en casa, allí. Entonces esto hasta conveniencia de todo el mundo, porque cuando venían las represiones y las persecuciones y las presiones y todas estas cosas, pues ellos entonces se podían mover fácilmente a otra casa para poder entonces tener su servicio en aquel lugar. Y ahora,
Otra de las cosas que ellos dicen que se reunían el primer día en la casa del Señor, la tuviesen, y dicen que partían el pan. Ahora, aquí quiero hacer un alto. Primeramente, tenemos que hablar de esto porque por el contexto parece que se hacía una especie de comida fraternal, una comida de amor. Vamos a ver por qué digo esto. En Hechos 20 nos narra, por ejemplo, que ellos estuvieron 7 días en Troas. Y en esos 7 días que estuvieron en Troas, dice que el primer día de la semana, allí en ese tiempo, en esos 7 días, cayó domingo, un día de esos. Bueno, pues ese día, el domingo, se reunieron en aquel lugar y dice que el apóstol Pablo estuvo dando un discurso hasta la medianoche. Y allí fue donde un joven, ¿qué le pasó al joven? ¿Cómo se llamaba? Eutico. Ajá, casi. A lo mejor era Tíquico también, y en otra. Exacto. Entonces, Eutico, dicen que se cayó y dice que Pablo bajó, oró, y cuando el muchacho se recuperó, entonces subieron y dice que partieron el pan y comieron. Entonces, vamos a ver qué nos dice el versículo 11 del capítulo 20. Vamos a ver algún hermano que nos lea Hechos 20, 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Ahora, quiero detenerme en este versículo en una expresión aparentemente simple. Porque, fíjense lo que dice aquí. Yo quiero que ustedes me digan qué ustedes entienden por esto. Donde dice, después de haber subido y partido el pan y comido. ¿Qué ustedes entienden por esto? ¿Qué es lo que dice literalmente aquí? No tengan miedo. Después que comieron. Dice aquí, después de haber subido y partido el pan y comido. ¿Qué significa? No tengan miedo. Bueno, sí, ellos subieron, exacto. Dice, y partido el pan y comido. ¿Qué ustedes entienden? Ajá, que comieron el pan. Eso es lo que aparenta decir esto aquí, ¿verdad? Ahora, cuando dice y partido el pan, pues por supuesto que es entendible que estaban participando de lo que el mismo Señor les había dejado dicho. Dice, este es el pan, ¿no? que por vosotros es partido, hacer todas las veces que tuvierais esto en memoria de mí. Entonces ellos partieron el pan. Entonces posiblemente allí mismo estaban tomando la Santa Cena. Pero cuando dice y comido, ¿a qué se refiere? ¿Al pan que habían partido? No. Parece que sí. Porque dice, cuando hubieron partido el pan y comido, se supone que partieron el pan y comieron. Pero, sí, exacto. Pero da a entender, ¿verdad? Que es, ¿algunos de ustedes se habían puesto a pensar en esto alguna vez? Por eso, ahí es donde quiero llevarles. Fíjense, la traducción literal del griego, cuando dice y comido, o sea, al español se nos ha traducido en una sola palabra: comido. Cuando hubieron partido el pan y comido. Comido, una sola palabra. En el griego original, ¿saben lo que está puesto donde dice comido? Kai, hexámenos, ef y canón. Todo eso en el español lo tradujeron solamente comido. Lo voy a decir de nuevo. Kai, hexámenos, ef y canón. ¿Sabe lo que significa todo eso? Y habiendo gustado sabroso, suficiente tiempo. Entonces, donde iba toda esa expresión, pusieron solamente comido. Entonces, cuando usted va al griego original, se da cuenta que dice, y partieron el pan, y entonces, ¿qué? Pasaron un tiempo comiendo bien, o sea, cosas ricas o sabrosas, o cosas que les gustaban a ellos, lo que decía también la hermana, efectivamente. Y entonces, claro, ella es profesora de literatura y español, ella también entiende mucho de esas cosas, ella es especialista en eso. Pero bueno, eso nos confunde a todos, nos podría confundir a cada uno de nosotros también. Entonces, esto no quiere decir que fue solamente el poquitico del pan y el vino que comieron en lo que era la Santa Cena, sino también que aparenta ser una comida fraternal para todos los cristianos. ¿Se dan cuenta? Porque yo digo que muchas veces tenemos que buscar, tenemos que profundizar en la palabra, qué es lo que significa cada una de las cosas, y así las podemos entender de una manera mucho mejor. Ahora, entonces, a modo general y en conclusión con esta parte, los hermanos se reunían. Entonces, no solamente, imagínense también, después Pablo continuó, después de la medianoche, su discurso y lo alargó hasta donde dice la palabra,
hasta el alba, hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Imagínense ustedes. Y yo estoy aquí 25 minutos y ya la gente quiere que yo acabe. Es una broma. Entonces, hermanos, allí vemos que la comunión de los hermanos y la comunión de los discípulos y todas aquellas personas era una comunión completa. Era como si fuera un retiro, como si estuvieran practicando casi un retiro espiritual. Hablando, pero también comían, también confraternizaban y hacían todo tipo de cosas. Otro de los aspectos fundamentales de la iglesia primitiva, o de la primera iglesia, era que ellos eran muy apegados a la oración. Entonces, la oración era un vínculo vital con el Señor. Estaban apegados tanto a la oración que ellos no consideraban pasar el día sin estar cerca de Dios a través de esa oración. Las oraciones de ellos, y la vemos a través de la palabra de Dios, eran oraciones fervorosas, oraciones serias. También nos dice la palabra que los discípulos ayunaban, y de esa manera, ayunando y concentrándose en esto, sus consideraciones también se centraban en el desarrollo de su vida espiritual, en las cuestiones espirituales, sin ningún tipo de distracciones y otras cosas que actualmente nosotros tenemos muchas distracciones. Distracciones como la televisión, como el internet, ¿verdad? Como las amistades. Y cuando hablamos de redes sociales, los teléfonos, efectivamente, los viajes, los parques, los cumpleaños, las celebraciones diferentes. Y hay mucha gente que tú le dices, hermano, ¿usted no vino a la iglesia? No, es que yo estaba en un cumpleaños. O sea, ¿usted considera más importante el cumpleaños que venir a la casa de Dios? Tenemos que considerar esas cosas. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos pequeños y nos invitaban a un cumpleaños un domingo, mis padres decían, no, de eso nada. Ustedes van para la iglesia y después que termine la iglesia, entonces ustedes, si hay cumpleaños todavía, entonces van al cumpleaños. ¿Y cómo se lo agradecemos nosotros a nuestros padres que nos decían esas cosas? ¿Por qué? Porque nos indicaron correctamente cuál era la prioridad de nuestras vidas. La prioridad de nuestras vidas no son los cumpleaños, ni siquiera una boda, ni siquiera nada, sino, amados hermanos, la prioridad de nosotros es el Señor. Y cuando nosotros tenemos bien agarrado de nuestra mente y nosotros faltamos a la iglesia y nos duele, entonces es el momento que usted sepa que realmente usted está siendo un cristiano maduro, una persona que está haciendo también redarguida por el Señor. Entonces, el hecho de faltar a la iglesia, o sea, si está trabajando, por supuesto, y es obligación el tema del trabajo, porque tiene que pagar quizás ciertos biles, como se dicen aquí, y ciertas cosas, y además tienes que también cumplir con tu trabajo por cuestiones personales y cuestiones también del propio trabajo, pues por supuesto es entendible. Pero el día del Señor, amados hermanos, nosotros tenemos que intentar venir a la iglesia y hacer un esfuerzo siempre por estar aquí en la casa, porque va a ser de más bendición que ganarse cualquier dinero del mundo, y va a ser de más bendición estar en cualquier lugar. También, por supuesto, hay hermanos que se van de vacaciones. Ahora mismo hay unos cuantos hermanos de vacaciones, otros que tienen sus situaciones y faltan entonces los fines de semana, o faltan los días de culto. Por supuesto que también es entendible porque están lejos. Pero mientras usted pueda y está en su casa, y haga esfuerzo siempre por venir a la casa del Señor, y aquí va a recibir mucha bendición en todos los sentidos, no solamente en el aspecto quizás de aprendizaje de la palabra de Dios, sino también en su vida personal. El hecho de que usted tenga no le beneficia, no es que le beneficie a Dios. No, ¿nos beneficiamos quiénes? Nosotros somos los que nos beneficiamos con venir a la casa del Señor, con venir aquí a la iglesia. Y la palabra de Dios nos dice, nosotros solamente venimos aquí a la iglesia 3 veces a la semana, los miércoles, los viernes y los domingos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que los discípulos iban todos los días. Dice que subían al templo cada día, nos dice así, o sea, sin faltar ni siquiera uno de ellos. Por supuesto, también estamos viviendo en unos tiempos diferentes a aquellos tiempos. Y hay veces que también el trabajo se alarga tanto que llegamos a la casa y no nos da tiempo bañarnos, comer algo y venir para acá, no nos da tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo de que hay hermanos aquí en la iglesia que muchas veces pasan el umbral de la puerta y se sientan con su uniforme de trabajo. Eso es un testimonio también. ¿Por qué? Porque priorizan más las cuestiones espirituales que el hecho personal de cuidarse, quizás en el tema de la alimentación, o
o quizás en el descanso, o en muchas otras cuestiones también. O sea, priorizan el tema espiritual, priorizan a Dios antes que ellos mismos. ¿Y sabe qué? Eso se traduce en bendición. En bendición, aunque usted no lo vea, pero eso es bendición para cada una de sus vidas. Y yo recuerdo ya en España que muchas veces nosotros también, así sucios, de pintura, al sitio, cuando llegamos allí, que tuvimos que trabajar en la construcción y todas esas cosas, así mismo íbamos para la iglesia. Y después al final, nos sentábamos allá al final, y al final entonces nos íbamos para la casa, y el Señor siempre bendice, amados hermanos, porque tenemos que nutrirnos, porque es como si no vamos a la iglesia, es como si nos faltara algo, ¿verdad? Es como si necesitásemos de algo. A lo mejor usted, por ejemplo, en el día no ha comido prácticamente nada, usted necesita comida. También en el día a lo mejor usted no ha estado en comunión con el Señor, es como si usted necesitara algo y está carente de ello. Bueno, así eran los discípulos también, y es una manera también de ayudarnos a pensar a cada uno de nosotros, a reflexionar en que lo primero es la casa de Dios. Como decía allí David, prefiero estar un día en la casa de Dios y no mío, sino fuera de ellos. El autor allí de los Hebreos decía también, no dejando de congregarnos, como algunos tienen la costumbre. Entonces es importante, y los discípulos también nos enseñan estas cosas. Entonces, recordemos que en el capítulo 13 de los Hechos, allí estaban en Antioquía. Y dice que después que oraron y ayunaron, los profetas y maestros ayunaron y oraron, encomendaron a Bernabé y a Saulo para un ministerio especial, para un programa misionero especial. ¿Cuál fue ese programa misionero especial? El primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora, fíjense, ellos dos ya habían estado sirviendo al Señor durante un tiempo. Esto quiere decir que allí el Espíritu Santo, como dice la palabra más adelante allí en Hechos 13, habló mediante ¿quiénes? Mediante los maestros y profetas, indicando el llamado de estos dos grandes hombres. Y seguramente usted me va a decir, pero aquí dice profetas. ¿Cuáles eran esos profetas? ¿A qué se refiere? Ya el tema de los profetas no había terminado con Juan. Sí, pero fíjense, hermanos, aquí la palabra profeta significa un portavoz de otro. Aquí la palabra profeta significa un vocero. Si usted va al griego allí también, bueno, pues te lo va a decir. Entonces, aquí en este caso, un profeta es aquel que profesa y que habla y que predica la palabra y que extrae las enseñanzas de la palabra de Dios y también las expone. Eso también es profecía, porque está hablando de la palabra de Dios, que es profecía. Entonces aquí, cuando habla de profetas y maestros, en el caso de profetas se está refiriendo a personas que eran voceros, que eran portavoces de otros. Y así de esta manera vemos que Pablo y Bernabé salieron a esa labor evangelística. Primeramente fueron a Chipre. Bueno, Chipre, recuerden que era el hogar, podemos decir, de nacimiento de Bernabé, así que seguramente se sintió bastante bien en este tiempo. Y ahora, de la manera en que estudiamos estos capítulos intermedios de ahí de los Hechos, vimos que el Espíritu Santo les conducía a cada uno de ellos, en cada decisión, en cada labor. Y ellos, vemos que estos discípulos y sobre todo estos apóstoles tenían algo en común, y era que tenían la característica de ser dóciles y de ser obedientes al llamado de Dios, al llamado del Espíritu Santo, y estar dispuestos también a ser dirigidos por el Señor. Hay personas que no les gusta que le dirijan. Hay personas que creen que son autosuficientes y no entienden. Son personas subordinadas. A cualquier trabajo que va siempre tienen problemas. ¿Por qué? Porque no se someten a la dirección. Por eso entonces muchos de ellos dicen, bueno, pues yo soy autónomo, ahora me voy a dirigir yo mismo, y bueno, y hacen sus negocios y sus cosas, y eso está bien. Pero hay personas que irremediablemente tienen que trabajar para otros. Y hay personas que sí, que son obedientes, pero hay otros que son reacios a que le dirijan y piensan muchas veces, y ustedes seguramente se están identificando conmigo, pero hay personas que conocemos, que hay personas que no les gustan que lo manden, ¿verdad? Porque le digan lo que deben hacer. Es un poco complicado estas cosas, pero estos apóstoles estaban dirigidos pero por el Señor, estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Ellos cuando salieron a sus viajes misioneros no tenían lo que le llaman aquí un schedule, no que se dice, ¿verdad? Un schedule. O sea, no tenían un programa, no tenían un horario definido, un itinerario, una rutina.
en cuanto a los días y a las semanas que tenían que pasar en cada lugar. Y en aquel momento, en aquellos inicios, tenían podríamos decir, la fluidez de poder trabajar en el ministerio especial del apostolado que Dios y discipulado que Dios les había dado, hasta que el Espíritu Santo les dijera el próximo destino o la próxima cosa que debía hacer. O sea, dependían completamente del Espíritu Santo. Entonces, por eso estaban, por ejemplo, en algún pueblo, en alguna ciudad, en alguna iglesia, cierto tiempo, y en otras iglesias y en otros lugares estaban, por ejemplo, allí mismo en Tesalónica, ellos estuvieron 3 meses. Pero en Éfeso, ¿cuánto tiempo estuvieron? ¿Alguien se acuerda? 3 años. Entonces, ellos no decían una semana aquí y una semana allá, no. Estaban allí y oraban y ayunaban hasta que el Espíritu Santo les dirigía en aquel momento y les decía lo que tenían que hacer. ¿Recuerdan en uno de los viajes del apóstol Pablo que le dijo, no subas, no sigas hacia el norte, sino ve y dirígete hacia el oeste, hacia Bitinia, etc. Y dice que él, orando, oyó la voz del Espíritu Santo. En aquellos tiempos el Espíritu Santo hablaba de esta manera también a estos apóstoles hasta que les indicaba lo que debían hacer. O sea, todo dependía del tiempo que ellos necesitaban para poder santificar y edificar correctamente a los santos de cada una de las iglesias. Y recuerden, cuando hablo de santos, ¿qué significa santos? Apartado para Dios. Los santos no son los ídolos que la gente allí ¿cómo se llama eso? En los altares esos que tienen ahí ídolos, ¿verdad? San Lázaro y no sé cuántas cosas, la Guadalupe y la regla y no sé cuántas cosas, que lo tienen allí, ellos le dicen que son santos. No, esos no son santos, esos son ídolos. La palabra de Dios habla de santos. Incluso cuando Pablo escribe, dice a los santos que están en Tesalónica, a los santos de Éfeso, a los santos. ¿Qué significa? ¿Que somos santos y que no cometemos errores? No, santos significa literalmente apartados para Dios. Eso es lo que significa la palabra santos. Entonces, ellos requerían y buscaban el tiempo para santificar adecuadamente y edificar adecuadamente a los santos de cada una de las iglesias, para que posteriormente esos discípulos de esas iglesias, esos santos de esas iglesias, proclamaran entonces también el mensaje de salvación y pudieran proseguir por sí mismos entonces el ministerio cristiano. Ahora, otra de sus prácticas, por ejemplo, es que estos obreros cristianos, que eran obreros cristianos, podríamos decir itinerantes, ¿no? Pues la mayoría de las veces viajaban de 2 en 2, muchas veces. Por lo general, el acompañante era el más joven y era una persona que estaba allí para poder aprender. Él servía de aprendiz. Y sabemos que los apóstoles buscaban a personas fieles y personas quienes ellos consideraban que podían aprender también este ministerio evangelístico para poder hablar a otras personas. Y bueno, pues ellos les enseñaban a través de todo el tiempo. Los apóstoles eran guías espirituales a quienes también el Espíritu Santo inspiraba a hablar con la autoridad que solamente Dios da. O sea, que ellos eran una autoridad espiritual, podríamos decir, pero guiados por el Espíritu Santo. No por la persona que tú eras, sino por la persona que Dios estaba usando detrás de ti. Y hemos visto, hermanos, en este libro de los Hechos, que el mismo Espíritu Santo daba la capacidad también, capacidad a cada uno de ellos para sujetarse a la autoridad. Y al mismo tiempo le daba la capacidad a los oyentes para que se sujetaran ¿a qué? A la capacidad y a la autoridad entonces que Dios había puesto en aquel lugar. Estamos llegando al final de este tercer resumen. Vamos a ir terminando ya. Por otra parte, sabemos también que los discípulos, por ejemplo, obedecían a lo que es el gobierno humano. Ellos obedecían, ¿hasta qué momento obedecían al gobierno humano? Hasta que había conflicto con la palabra de Dios. Exactamente, hasta que se les prohibía predicar el Evangelio. En muchos lugares ellos se encontraron con esta situación. Tuvieron muchos percances con relación a el tema de predicar y hablar la palabra de Dios, porque entre una cosa y otra había una línea muy fina que ellos no podían quebrantar, ellos no podían pasar.
Por esa razón, recuerden que en el concilio, allí Pedro y Juan y los que estaban allí dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La presión que ellos tenían era tremenda. Ya habían estado presos allí, porque dicen, eso también lo hablamos en el pasado resumen, habían estado presos. Sin embargo, le dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que no me digan que no podemos predicar a Cristo, porque al que está allá arriba, nosotros vamos a obedecerle antes que a cualquiera de ustedes que no tienen autoridad sobre nosotros. Muchas veces ellos fueron castigados también por las mismas autoridades civiles, pero ellos no mostraban resistencia sabiendo que el Señor estaba con ellos en todo momento. Y al mismo tiempo, el Evangelio entonces en aquel tiempo se seguía expandiendo, era predicado ampliamente por todas las ciudades y por todas partes. Ellos fueron obedientes. Dice la palabra, predicando primero a ¿quiénes? A los judíos, exacto, primeramente a los judíos, y luego cuando ellos recibieron ese rechazo, podríamos decir, el rechazo nacional de los de Israel, entonces ¿qué hicieron? Ante ellos se fueron a dar las buenas nuevas del mensaje de salvación a los gentiles. Entonces, ¿dónde dice que tenía que ser primeramente a los judíos? Vamos a leer en dos lugares. Dice Romanos 1:16, que todo el mundo conoce este texto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Primeramente al judío, dice, y después, y también al griego. Romanos 2:9 y 10 nos dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, el mandamiento a los judíos primero, esa expresión, fue precisamente cumplido históricamente en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el día de hoy, desde un punto de vista, quizás los judíos, porque hay muchas personas que hacen diferencias entre el judío y entre el que no es judío. Y vamos a aclarar ciertas cosas también esta noche. Los judíos están sobre la misma base que los gentiles, que nosotros, porque no hay ningún tipo de diferencia. Allí el versículo 11 lo dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y Romanos 3:23 nos dice, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que los judíos que mueren sin conocer a Cristo, pues ellos van al infierno. O sea, no es que el pueblo que ha sido escogido por Dios, pero recuerden una cosa, nosotros, esto no se les puede olvidar, somos también el Israel espiritual. Porque la palabra de Dios, allí el mismo apóstol Pablo nos dice que nosotros fuimos injertados. Y si fuimos injertados, pues nadie nos puede desarraigar. ¿Fuimos injertados en quién? Sí, pero en el Israel original. Fuimos, ¿usted ha visto algún injerto alguna vez? Ahí en la casa yo tengo como 4 matas de injerto. Ninguna pared, pero bueno, las tengo ahí, de todas maneras. Sí para alguna. Pero quiero decir que cuando hay un injerto, entonces esas ramas entonces también tienen frutos. Entonces, nosotros somos injertados en Israel. Y dice el apóstol Pablo, y todos fuimos llamados a participar de las mismas abundantes riquezas también, como el pueblo de Dios. Y dice, porque nosotros somos también hijos de Abraham, lo dice así, hablando específicamente del pueblo gentil, no desde el punto de vista quizás de sangre o racial, ¿no? El tema de razas, sino por el tema espiritual. Quiere decir que nosotros pertenecemos al Israel de Dios. No solamente es el Israel específicamente como su pueblo, sino todos nosotros. Un día vamos a dar un estudio un poquito más profundo acerca del tema del Israel original y el Israel injertado que somos nosotros también. Pero no quiero entenderlo porque sería bastante largo este tema. Pero sí quiero decirles, amados hermanos, que nosotros y los judíos no hay para Dios ningún tipo de diferencia. Porque para Dios, ante los ojos de Dios, somos exactamente iguales. Lo mismo que nosotros tenemos que creer en Cristo para poder ser salvos, ellos también tienen que creer en Cristo para ser salvos. Entonces, cuando dice que todo Israel, entonces, en lo que es Israel, hablando como nación, algún día pues se arrepentirá de sus pecados y volverá a su vista a Dios, eso está hablando en
los 3 primeros años y medio cuando pasan los 3 primeros años y medio de la tribulación, o sea, la gran tribulación que vendrá. Entonces, los judíos que queden, los judíos que hayan quedado, entonces, y se arrepientan delante de Dios, entonces sí serán salvos. Entonces, en aquellos tiempos sabemos que en los tiempos de los discípulos, en aquellos tiempos de la primera iglesia, los cristianos también sabían que el pecado salía a la luz. ¿Por qué? Porque ellos no querían desagradar a Dios, porque había un gran temor de Dios, de tal manera que la gente profesaba el cristianismo, pero no lo profesaba a la ligera. No profesaba el cristianismo por decir yo soy cristiano, como hay mucha gente por ahí por la calle que usted le pregunta y usted, no, si yo soy cristiano, usted va a predicar a esa persona y dice, no, si yo soy cristiano. Pero ¿qué tipo de cristianismo tú practicas? No, yo soy, y entonces mencionan cualquier cosa, cualquier localidad. Yo soy católico, yo soy de no sé dónde, yo soy cristiano porque yo creo en Dios y ya está. Pero no lleva una vida realmente cristiana. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo no ha amanecido en sus vidas, no está reflejado en sus corazones. Entonces, en aquellos tiempos ellos no profesaban un cristianismo tampoco allí a la ligera, y sabemos que el pecado fue severamente castigado por Dios. Un ejemplo fue Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? No voy a hablar de Ananías y Zafira, pero después si alguno de ustedes no conoce y quiere estudiarlo, pues entonces puede buscar allí qué les pasó a Ananías y Zafira. Por último, a través del estudio de los hechos nos surge una convicción final. Yo diría una convicción fija, una convicción permanente. Si nosotros seguimos el ejemplo de los discípulos, si nosotros seguimos el ejemplo de la iglesia primitiva en cuanto a su fe, en cuanto a su sacrificio, en cuanto a sus normas, en cuanto a su devoción, a su servicio infatigable, nosotros también podríamos evangelizar a todo el mundo, porque ellos no tenían reparo. Ellos iban caminando y ellos iban de casa en casa, y ellos iban por todos lados. No iban por los shopping centers porque no había, pero por todos lados que ellos caminaban, pues ellos predicaban la palabra de Dios. Y nosotros, ¿quiénes somos actualmente? Y eso lo dije antes de empezar el primer resumen. Nosotros somos el capítulo 29 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice Hechos 29:1? No existe. No existe físicamente en la Biblia. ¿Por qué? Porque los Hechos es hasta el 28. Entonces, ¿quién es Hechos 29? Somos nosotros, efectivamente. Hechos 29 somos nosotros. Tenemos que seguir este legado, debemos ser fieles embajadores de Cristo aquí en la tierra, sin importar las consecuencias que nos llevaría. Estamos viviendo en un país libre donde tú puedes prácticamente ir allí a una esquina, poner una bocina y predicar la palabra de Dios y no pasa absolutamente nada con los debidos permisos. Incluso sin permiso, usted va también por los shopping aquí, como nosotros hacemos a veces, y predicamos la palabra a las personas y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay leyes que te protegen. Sin embargo, hay países que estas cosas no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen peligro de muerte, peligro de cárcel, peligros de represalias. Y pues aún así hay muchas personas que lo hacen sin temor a que pase nada con su vida. Y era lo que pasaba también con los apóstoles. Muchos de ellos, por predicar la palabra, fueron despedazados, fueron muertos. Dice el mismo apóstol que fueron tirados a las fieras. Qué muerte más horrible. Sin embargo, ellos en ningún momento dejaron de proclamar el mensaje de Jesucristo. En ningún momento negaron que Cristo había hecho una transformación espiritual completa en su vida y se habían convertido en verdaderos hijos de Dios. Y murieron allí también en los jardines de Nerón, como habíamos dicho hace unos días, amarrados, atados allí a los postes, embarrados allí con brea, que era el petróleo de aquellos tiempos, y prendidos allí en fuego para que el jardín de noche de Nerón se alumbrara y estuviera allí alumbrado. A los cristianos les hacían esas cosas. Y hay algo que el historiador Josefo habla y nos dice, que es uno de los historiadores que por supuesto no está en la Biblia, pero es uno de los más creíbles. Incluso Josefo ni siquiera era judío. Y él deja plasmado allí en sus escritos que él se impresionaba de muchas cosas, pero lo que más le impresionaba a él era ver la manera en que esos cristianos, a pesar de sufrir esos martirios y esos problemas, ellos morían cantando.
y alabando al Señor. ¿Qué persona con una convicción falsa puede hacer eso? Nadie, ¿verdad? Entonces, son dignos realmente de admirar, amados hermanos. Y gracias a ellos, nosotros también estamos aquí en este lugar. Entonces, por eso, amados, una de nuestras metas principales, después de haber estudiado el libro de los Hechos, es seguir forjando nuestro carácter cristiano en todo momento y dar a conocer las abundantes riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Y así lo expresó el apóstol Pablo allí en Efesios, donde leímos antes. Y aquí también vamos a ver de nuevo esto, damos por concluido este tercer resumen y definitivamente acabamos ya con el libro de los Hechos, este maravilloso libro histórico. El apóstol Pablo dijo en Efesios 2, 6 y 7, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y entonces el versículo 7 es el que viene ahora y es el que yo decía que íbamos a tomar de centro también de este estudio de hoy, para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuándo fue eso? Estamos viviendo actualmente en esos siglos venideros. Fíjense lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A pesar que el apóstol Pablo en algún momento daba la idea que Jesús iba a venir en cualquier momento de aquella época en que él estaba viviendo, no se dan cuenta de eso. A veces él daba la idea de que el Señor ya iba a volver pronto. Y nosotros, los que vivimos, decía él, seremos arrebatados conjuntamente con él en los cielos y viviremos para siempre con él. Lo dice allí en primero a los Tesalonicenses, o en segunda, no recuerdo bien ahora, pero en la carta, una de las cartas a los Tesalonicenses, él lo decía. Sin embargo, aquí nos aclara, nos deja dicho que en los siglos venideros, o sea, en este tiempo, en el siglo XXI, en el año 2025, actualmente, íbamos a dar a conocer al mundo a nuestro Señor Jesucristo, y esta es nuestra principal meta como iglesia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Somos el capítulo 29, que no se olvide eso nunca usted. Somos el capítulo 29 de los Hechos de los Apóstoles. Y seguiremos con ese capítulo abierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga por su iglesia. Que el Señor les bendiga. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión, algo que decir? Yo quiero decir algo. Cuando estábamos en España, había domingo en la ciudad de Torreón de Arroz, que es cerquita de Madrid, pero domingos íbamos a un parque a dar, ¿cómo se llama? Sí, yo fui varias veces. Y yo recuerdo que muchas veces la gente pasaba por la calle, se paraba a mirar y seguía. Exacto. Y en una sola ocasión hubo uno que llegó y se acercó, y cuando oyó un ratito se fue. Sí, pero la palabra exactamente, Pero oye. Claro, la palabra es la respuesta. Y el Señor va a pedir también responsabilidades en aquellos que oyeron y se fueron. Que había la libertad también. Sí, exacto. Sí, había libertad también. En España hay libertad porque nosotros muchas veces hicimos muchas marchas. Claro, ahí sí teníamos que pedir permiso porque íbamos a ocupar las calles. Y hacíamos cada año, hacíamos una marcha que se llamaba, no sé si actualmente se hará todavía, pero esa marcha se llamaba España, oramos por ti. Y íbamos con carteles por las calles, por todas las calles de las principales ciudades de Asturias. Y también se hacía en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en muchos lugares en Barcelona, se hacía en muchos lugares también. España, oramos por ti. Nos reuníamos todas las iglesias evangélicas de diferentes denominaciones y entonces allí hacíamos esa marcha. Y entonces llegamos desde un lugar determinado hasta el Parque Central, y en el Parque Central entonces se tenía una predicación evangelística. Y eso, bueno, pues ha dado muchos frutos también en España, que es una nación dura de servicio, como usted no se puede imaginar. Porque allí las personas son muy sabias en su propia opinión. Eso es de forma generalizada. Son personas muy inteligentes, eso no nos cabe la menor duda. Son personas capacitadas. Que es el país donde más virgen y más santos hay. Exacto.
pero son personas muy capacitadas, pero tienen su entendimiento totalmente entenebrecido. Tienen el entendimiento, entonces cada vez que hablan de iglesia, pues para muchos de ellos es algo horroroso, porque ellos asocian el tema de la iglesia con los crímenes que durante muchos años cometió la Iglesia Católica, que fueron muchas cosas, y bueno, hubo denuncias y hubo arrestos y hubo muchas cosas, y otras iglesias que pasaron impunes también, y se cometían cosas tremendas y delitos que no es menester mencionarlos en este momento, pero eran cosas horribles lo que se hacían en esos lugares, y esos delitos nunca tuvieron ningún tipo de justicia. No se ajustició, se dio a conocer después con los años, se dieron a conocer, pero no se juzgaron adecuadamente. Y bueno, pues cada vez que se menciona iglesia allí, ellos meten en el saco a todo el mundo y piensan que nosotros somos iguales. De hecho, la misma Iglesia Católica, y ya yo lo he dicho varias veces también, se ha dado la tarea de acusarnos a nosotros, los evangélicos, como una secta. Eso yo en España no solamente lo viví, yo lo lloré también. ¿Cómo es posible que nos digan secta? Solamente lo único que podemos hacer es orar por ellos. Entonces, claro, la gente cada vez que escucha secta se echa para atrás. Y cada vez que dicen evangélicos, no, esos son una secta, la gente se echa para atrás. Pero bueno, ya el Señor dispondrá de todas estas cosas, y Él tiene el control de todo, y Él sabe lo que hace. España en los últimos años ha vivido y ha experimentado un avivamiento extraordinario. Las iglesias se están llenando. Es verdad que hay muchos extranjeros que están yendo para esas iglesias, pero conjuntamente con ellos ya también hay muchos españoles. Déjeme decirle que donde yo estaba viviendo era muy raro ver a un español en la iglesia. En la iglesia había poquitos españoles, no había muchos, había muy poquitos. Todos los demás eran latinos o quizás de Europa del Este y esos lugares. Pero bueno, el Señor yo tengo entendido que actualmente el Señor pues, ha estado trabajando en los corazones de y los pastores también, porque los pastores también, la mayoría eran españoles, que tú dices, bueno, si un latino quizás no tenga mucho, no, eran españoles, entonces no le hacían caso ni siquiera. El Señor tiene grandes propósitos y el Señor va a hacer grandes cosas también. La que nosotros estábamos en el oeste, había la mayoría en español. Sí, pero era una iglesia pequeñita. Era una iglesia de un poquitico miembros. En la última que fuimos en Madrid, que era ¿cómo se llama? Nazareno. Había un matrimonio español allí muy fiel. Así es. Así que bueno, pues no nos olvidemos en las oraciones, orar por España también. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere abundar o quiere hacer alguna pregunta? Yo quiero darle gracias a Dios todos los días de mi vida, como creyente. Claro. Y nosotros también. Sumamente difícil, con muchas dificultades. Claro. Pero tengo la gracia de Dios y no me esperaba que me creyera. No es como en el tercero de casa, no creyeron en mí. Claro. Y me enfrenté a ellos con la gracia de Dios y con la misericordia del Señor, temblando porque tenía temor. Pero decía, primero hay que obedecer a Dios, todo eso Dios. Claro, con decisión. Esos niños son inocentes. Sí, porque El día de mañana, si ellos quieren tomar otro camino, claro, eso es asunto de ellos. Pero mi responsabilidad delante de Dios claro, es llevar a la iglesia. llevarlo a la iglesia. No, lo que pasa es que en Cuba, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba los domingos? Pues los domingos era cuando había el trabajo voluntario. El domingo de la defensa. Los viveros de los muchachos. Había que ir al vivero. Los desfiles. Los deportes, que nos gustaba tanto. Eso de la calle que hacían, ¿cómo se llama eso? Las protestas. No, plan de la calle. El plan de la calle. El plan de la calle. O sea, cada vez que se perdía algo, eran los domingos, ¿no? El único día que muchas personas trabajadoras tenían, por supuesto, para descansar. Y el único día que nosotros teníamos para reunirnos por el día en la iglesia. Entonces, ese día mis padres decían, de eso nada, ustedes van para la iglesia, que pase lo que pase. ¿Y saben qué, vamos hermanos? A nosotros, no sé, la experiencia que tendrá mi hermano con ellos.
Pero a mí nunca me molestaron, gracias a Dios. Yo tenía mi decisión también, gracias a ellos. Tenía mi decisión firme de que desde chiquitico, no, yo voy para la iglesia, yo no quiero saber de nada de esas cosas. Y a mí jamás me molestaron, porque yo sé que hay muchas personas que sí lo molestaban y le decían, oye, te vamos a manchar el expediente, te vamos a hacer no sé cuántas cosas, te vamos a no sé qué, y lo amenazaban tremendamente. ¿Por qué? Porque el domingo no fuimos a lo que ellos querían por la escuela. Entonces, sufrían esas consecuencias. Gracias a Dios a mí nunca me tocó. No sé si sería porque yo de pequeñito quizás tuve un carácter diferente y yo me enfrentaba, sin ofensa ni nada, pero me enfrentaba allí con mis cuestionamientos, pero también, claro, con mis argumentos también. Y bueno, pues realmente fue difícil. Yo sé que para muchos fue muy difícil esta situación. Yo creo que el temor a ellos ellos iban a ir a ese trabajo, pero después que salgan. Exacto, correcto. Y ya te digo. Después salían de ella, todo el mundo había terminado. Sí, después que ya salíamos de la iglesia, se había acabado el trabajo voluntario. Gracias a Dios. Trabajo voluntario. Sí. Voluntario con una pistola en el pecho. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, vamos a pedirle a Juan Carlos y a Víctor que nos ayuden con las ofrendas. Vamos a terminar nuestro servicio. Vamos a buscar ahí unos 465, hermano, ¿me ayuda? Gran negocio ahí, mi hermano, que fue así. Vamos a cantar la primera, la tercera y la cuarta estrofa. ¿Ok? Primera, tercera, recuerden bien, primera, tercera y cuarta estrofa, y nos ponemos en pie en la última estrofa y vamos a pedirle a Ana que nos despide en oración. El número 465, 465.